Hola Mauri, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Eh, Primero queríamos preguntarte alguna experiencia divertida o diferente que has tenido en tu internado. Sí, muchas gracias por invitarme a este espacio. Y sí, sí, durante el internado, durante la medicina comunitaria, la rotación esa, pues te tocaba a veces trasladarte a las viviendas de los pacientes que no podían moverse. Y recuerdo que en una ocasión me tocó ir a ver a un paciente diabético con un amigo y era en una zona así bastante remota y estaba lloviendo mucho. eh, y nada, pues estábamos, me acuerdo, estábamos ni siquiera en mi auto, sino en el auto de mi enamorada, que, o sea, era un auto más grande, pero teníamos que subir una cuesta, me acuerdo, y era así súper en el fin del mundo, el hogar de esta persona. Y nos quedamos así medio varados en una cuesta con lodo y mi amigo se bajó a ver y me acuerdo que nada, que me decía que acelere y todo así iba y, y recuerdo que aceleré y pues le salpiqué todo el lodo en su mandil blanco y él era como que alguien que le encantaba andar así muy, muy impecable siempre y me acuerdo que todo el camino fuimos así, yo me pasaba reclamando y nada, él simplemente como que se veía tan chistoso así. Llegamos y hasta la gente, el paciente, todo el mundo como que lo vio así como gracioso y hasta lo más chistoso fue que le ofrecieron bañarse en la casa. Entonces, y de hecho él lo hizo y nada, fue como que súper divertido porque las personas, te das cuenta, por más de que viven así en lugares súper remotos y alejados, son bastante, ¿cómo se dice?, colaboradoras y muy, muy, ¿cómo se dice?, como que muy humanas en ese aspecto, ¿no? Muy generosas. Incluso hasta hacía frío, nos ofrecieron así algo caliente, o sea, realmente se portaron como unos anfitriones excelentes. Entonces, para mí fue como que una experiencia súper chistosa, fue al mismo tiempo muy enriquecedora y nada, son de esas cosas que te quedan así grabadas, ¿no? En tu carrera. O sea, es un día que nunca te vas a olvidar en medicina. Entonces, nada, eso. Qué chévere experiencia. Y sí, yo creo que comparto contigo Le con... debes un mandil a tu amigo. Sí, sí, llevo eso y una camisa y un par de lentes. Y, Te decía que yo también comparto contigo con el tema de que las personas son muy bondadosas en las partes alejadas. Eh, Ujú. entonces, ahorita para iniciar más o menos con el podcast, queríamos que nos cuentes cómo es un día de tu vida, así normal, cuando tienes que ir a trabajar, así. Bueno, ahorita como yo soy fellow, mi día a día es un poco más liviano que cuando era residente, pero normalmente yo me despierto, digamos, tipo 7:30, 8, dependiendo de cuántos pacientes tenga al día anterior. Eh, pues prendo, acá tenemos un teléfono que es como un pager, pero lo prendo siempre a las 8:30 y reviso así cosas en la computadora desde la casa, así como que si es que hay algo urgente o algo que tengan que ir medio rápido al hospital. Vivo a 5 minutos del hospital, entonces no me estreso mucho por eso. Y nada, veo si es que hay algo y tipo 9 estoy en el hospital desayunando, así, ya más o menos estoy haciendo también un poquito de chat review en el teléfono, o sea, ver las historias de los pacientes en el teléfono, me estoy enterando, así, leyendo un poco mientras estoy tomando café o desayuno, lo que sea. Y después de eso ya voy así a mi oficina ahí mismo en el hospital, cojo mis cosas, me voy a ver a los pacientes. Normalmente termino en 1 hora, 2 horas y después de eso ya me está llamando el tratante a decir que si es que hay alguna cosa, algo nuevo, algo que tengamos que ir a ver medio urgente. Entonces, ahí pasamos visita con él. Normalmente terminamos como antes del mediodía, a la hora de almuerzo. Almuerzo y de ahí a la 1 de la tarde tengo clínica, y veo pacientes mientras recibo consultas al mismo tiempo. Normalmente las consultas que recibo en la tarde las puedo dejar para el día siguiente, entonces son las que veo en la mañana del día siguiente. Y así, la verdad, ese es mi día a día. Voy alternando, tengo semanas así y tengo otras semanas que son solamente full clínica, sin consultas, y son como que también un poco más dedicadas a la parte académica.
te hacen trabajar en clinical trials de aquí. Entonces es un poquito mixto entre hacer research académico y ver pacientes. Y, y eso, los fines de semana la verdad no trabajo, es algo que realmente fue para mí un punto muy importante cuando escogí mi fellowship. Tampoco trabajo las noches. Cuando eres residente sí, no tienes horarios básicamente, entonces yo quería un poquito tener un poco más el control así de mi vida en eso y realmente este equilibrio entre el trabajo y la vida personal ha sido lo mejor porque, o sea, me puedo concentrar en las cosas que me interesan, disfruto mucho viendo a mis pacientes así y al mismo tiempo disfruto otras actividades aparte del trabajo. Entonces, más o menos así es como se ve en mi día a día. ¿Y cuánto tiempo de trabajo más o menos es a la semana? Ah, bueno, si estás en una semana como la que te cuento de consultas y clínica, eh, sí son unas 8 horas o tal vez menos, entre 6 y 8 horas. Ya te digo, hay veces que realmente no hay nada. Hay días en los que no he tenido ninguna consulta y hay veces que voy al mediodía y hay otras veces que ni siquiera voy. O sea, solamente contesto consultas al teléfono y si es que son consultas, digamos, ya medio tarde, tipo 3 4 de la tarde y no es nada urgente, no voy al hospital, solamente me encargo de chequear de qué se trata, de tener un plan listo, de leer acerca de lo que le está pasando al paciente, hacer un poquito de búsqueda en la literatura para ir preparado y lo voy a ver en la mañana siguiente. Entonces pueden haber días en los que no voy. Eso puede sonar un poco loco, pero no es siempre. O sea, obviamente eso pasa tal vez una vez al mes, así. Por lo general, ya te digo, unas 6 a 8 horas al día es lo que yo trabajo. Ujú. Y, por ejemplo, nos mencionabas algo de trabajo en clinical trials. Ujú. ¿Cómo es eso? Porque eso es algo nuevo que nos han dicho. Sí, o sea, bueno, acá los tratantes hacen mucha investigación y reclutan de manera activa pacientes para tratamientos, ¿no? de glioblastoma, meningiomas. Entonces, ahí están trabajando en algunos. Ahorita tenemos 2 clinical trials que están activos y aquí el investigador principal es justo el jefe del departamento. Entonces, él recluta pacientes en su clínica de manera activa y tenemos reuniones todas las semanas, específicamente solo de research. Entonces, el trabajo del fellow básicamente es encargarse de hacer el follow-up con estos pacientes y también cuando tienes que revisar los charts. ¿No? Yo hago mucho de radiología también porque obviamente pues por los tumores, entonces yo hago mucho lo que son las medidas de los tumores, veo si es que hay recurrencias, hay algún progreso o mejoría, o si es que es necrosis por radiación, cosas así. Entonces todos esos estudios hago yo, los tengo que documentar y los tengo que presentar en las reuniones semanales que se hacen. Entonces, bueno, ya al final del clinical trial, cuando ya salga, que obviamente un clinical trial no sale de la noche a la mañana, sino que es un trabajo de muchas veces años, entonces algún día lo veré, pero ese es mi trabajo. Ujú. Mauri, ¿y por qué? Tal vez esta fue una razón por las cuales elegiste Estados Unidos o algún otro motivo para irte ya a estudiar eh, neuro. No, o sea, siéndote así sincero, yo en el internado estaba todavía muy indeciso de a dónde ir. Solo sabía que quería hacer neuro o medicina interna, una de las dos. Y al principio mi opción principal era irme a España, eh, pero mucha gente de mi promoción realmente estaba en esta onda de irse a Estados Unidos. Y como que me contagiaron un poquito eso, me decían que sería una buena opción para mí, porque yo había pasado los NBMEs relativamente temprano, en tercero y cuarto año. Entonces, lo consideré y la verdad es que empecé a averiguar más al respecto y me di cuenta que el tipo de educación que te daban acá es un poquito más a tono a lo que yo estoy acostumbrado. Creo que la universidad tiene un sistema como el de acá, entonces se me hacía más fácil poder venir acá. Y, y eso, ajá, entonces apliqué a ambas, medicina interna y neurología, pero la verdad es que siempre quería neurología más que medicina interna.
Entonces, bueno, salió y eso, ajá, sí, así fue más o menos como sucedió. Y nunca consideraste otros países también. Bueno, aparte de España, averigüé en otros países, pero eh, la verdad es que estaba ya como que tan, ¿cómo se dice?, familiarizado con el tema de Estados Unidos, por lo que conversaba con mis amigos. Incluso fuimos muchas veces en grupo a reuniones de Kaplan Medical ahí en Quito, que hacían en los hoteles, y no veía mucho de eso de otros países. Entonces, creo que eh, simplemente es un tema de que la gente que quiere que vayas a Estados Unidos como que es más proactiva y realmente se encargan de venderte esta idea. Y bueno, o sea, a la final creo que no es por, no quiero menospreciar a ningún lado, creo que en todos los países puedes especializarte de una muy buena manera, pero creo que al menos para mí, ya te digo, iba más alineado con cómo me gusta a mí estudiar, cómo me gusta más el sistema de salud. Entonces, sabía yo que acá en Estados Unidos tenía más oportunidades de ir a lugares muy importantes. Entonces, es por eso, básicamente. Creo que es por cómo estas personas igual se preocupan por acercarse a ti y venderte la idea de que por qué venir acá es lo mejor. Tienen interés a la final de que tú vayas. No sentía mucho interés en cambio de otros países, ¿no? Nunca vi, o, por ejemplo, reuniones así de, vente a estudiar al Paraguay o lo que sea, nada que ver. Entonces, creo que es eso, simplemente, ¿no? ¿Qué es lo que más ves? Y si es que te agrada, simplemente tomas la decisión y ya. Y el ambiente laboral en Estados Unidos, una vez que ya entraste, por ejemplo, a la residencia, ¿qué Ujú. tal es? ¿Cambia un poco, se parece al internado, a la rural? ¿Qué opinas? Es muy diferente, la verdad. O sea, puedo decir que el ambiente de trabajo cuando yo recién llegué me sorprendió mucho. La verdad es que iba con ¿cómo se dice? Como que acostumbrado un poquito a cómo es el ambiente laboral en el internado y cuando llegué acá fue la verdad agradable porque, o sea, sentía bueno, mi programa era universitario, entonces ya ellos como que tenían ese compromiso de que la parte académica es súper importante, no es como que viniste aquí solo a trabajar y listo. Entonces, realmente me sentí muy cuidado, muy protegido en ese aspecto. Tenían ellos mucho interés de que yo aprenda y sentía sobre todo que no había ningún tipo de presión del tipo de que si es que haces algo mal o te equivocas, pues, o sea, vas a pagar de alguna manera. Entonces, para mí fue una grata sorpresa eso, ver que trataban súper bien a los residentes y en general el ambiente con los demás, o sea, el compañerismo es súper bueno, se apoyan mucho. Para mí realmente fue un giro así como que bastante grande porque, no sé, creo que simplemente tal vez es algo cultural o no. Me parece que en Ecuador puedes como que aprovechar algunas circunstancias, ¿no? O sea, el trabajo intenso sí es bueno como que para aprender a hacer procedimientos y cosas. Pero también es bueno que alguien como que te mentoree y esté ahí. O sea, no tiene que ser un tratante, sino puede ser un residente mayor a ti, un par de años, que simplemente te lleve y te diga, mira, voy a hacer tal cosa, te enseño y que ya te digo, te dé todo el tiempo y la paciencia que él tiene para que tú aprendas a hacer algo y que no existe ese miedo a que si es que te equivocaste, allá tu problema tuyo, vuelve a hacerlo y no te vas de aquí hasta que lo hagas. Entonces... Creo que, jaja, en general, mi resumen es, el ambiente laboral para mí fue un cambio positivo en ese aspecto. Y Ujú. Mauricio, mencionabas algo de los sistemas de salud que sientes que son como más amigables que aquí. ¿Podrías como mencionar algunos ejemplos que a ti te hicieron sentir no sé, esa comodidad? O sea, creo que para empezar, sí es un tema más de disponibilidad de recursos. Obviamente no se puede comparar un país de primer mundo con un país de tercer mundo. Entonces, siento que al menos en cuestión de opciones, la sobrevida de los pacientes de aquí es mucho más alta por lo que está disponible en el mercado. De ahí a que los seguros cubran o no cubran y haya problemas, siempre en todos los países va a haber problemas de que los seguros tratarán de no cubrir A, B, C o D, pero, pero siento que al menos existe esa disponibilidad y no solo eso, sino que
existe una gran variabilidad de tratamientos, de especialistas, y realmente siento que los pacientes de acá reciben por cualquier cosa, ya te digo, así sea un uñero, por poco, reciben un tratamiento multidisciplinario siempre. Entonces, mientras que en Ecuador siento que muchas veces es que se quedan con un médico, que puede ser un médico de familiar o general, y realmente como que llegar a un especialista o peor aún a un subespecialista y mucho peor aún a un grupo de especialistas para que te den un tratamiento realmente multidisciplinario puede ser algo muy utópico hoy por hoy en nuestro país. Entonces, realmente esa parte creo que me agrada mucho trabajar en ese ambiente y más aún cuando yo trabajo con pacientes con cáncer, yo realmente todo mi día a día es un trabajo multidisciplinario, o sea, yo coordino con neurocirugía, neuroradiología, los oncólogos, radiólogos, los patólogos, o sea, terapeutas de lenguaje, físicos, o sea, es realmente, me siento como un director de orquesta, básicamente, porque estás como que orquestando todas esas cosas tú. Así que esa parte es la que creo que más me agrada del cuidado al paciente aquí. Mauri, si pudieras decir algo que a ti te ha ayudado a alcanzar objetivos o metas que hayas tenido, ¿cuál crees que es ese, como que ese beneficio, Mm, eso que tienes tú? Creo que principalmente es no compararme con nadie. Sé que muy pocas personas hacen neurooncología, es algo relativamente nuevo. Y el camino que yo he tomado es probablemente un camino que muy pocas personas en Latinoamérica lo han tomado. Así que trato de explorar mis opciones, trato de disfrutar el camino que escogí, de no compararme de si podría estar en tal lugar igual que algún colega o no. Eh, y lo otro que me ayudó mucho es tener este balance que les decía entre el trabajo y la vida personal. Para mí es muy importante eso para poder ser eficaz y objetivo al momento de ver pacientes tan delicados como los que veo y poder disfrutar de este proceso también. Entonces, creo que uno tiene que, para alcanzar objetivos, creo que uno tiene que estar mentalmente, emocionalmente sano y tienes que encontrar lo que te sirva a ti. Puede ser que haya personas que digan, no, a mí mientras más horas de trabajo tenga, mejor, eso es lo que me gusta, la intensidad y eso es lo que me está ayudando. Y he conocido gente así. Aquí en la universidad conocí un residente, por ejemplo, que, o sea, es tan workaholic que él pidió hacer noches, o sea, los turnos de noches, que son los más matadores para los residentes. Él pidió hacer turnos extra y me contaba que una noche tuvo 21 pacientes nuevos, o sea, y hace unas notas así súper detalladas y todo, pero él me decía, pero eso es lo que a mí me sirve. Eso es lo que, o sea, a mí me sirve para crecer y alcanzar mis metas. Entonces, creo que es algo muy personal y como te digo, la clave es no compararse. Yo no puedo hacer lo mismo que él está haciendo y a lo mejor él no disfrute lo mismo que yo estoy haciendo. Así que es algo que cada uno debe hacer un proceso introspectivo y ver qué es lo que le sirve. Qué chévere lo que dices. Yo creo que es muy importante que alguien como que pueda seguir su camino y creo que en el sistema que nosotros tenemos de educación siempre te guían a que tengas un prototipo de futuro en el cual Ujú. tú como que quieras alcanzar. Entonces mi pregunta es justamente un poco, tal vez un poco más profunda, más personal. Em, ¿Cuándo fue ese momento cuando tú dijiste voy a seguir o voy a buscar lo que me gusta? Porque también vi que tienes un minor en psicología y probablemente sea por ahí donde tú empezaste a explorar, porque obviamente donde nosotros tenemos nuestro modelo educativo, no nos dejan explorar no sé, esos detalles que nos construyen como personas. Entonces, como que preguntando un poco acerca de tu camino en retrospectiva, cómo fue, dónde empezó, cuáles fueron los puntos de inflexión, tal vez. No sé si me va a entender la pregunta. Sí, creo que los puntos de inflexión son esos puntos en los que estás más como que, ¿cómo se dice? Como que te caes y sientes que no te puedes levantar y reconsideras muchas cosas. Entonces, a mí me pasó muchas veces, o sea, mi familia sabe cuántas veces me he caído y he cambiado de rumbo.
por ponerte un ejemplo, yo no empecé en la U estudiando medicina, yo empecé estudiando ingeniería. Y fue en un momento en el que me di cuenta, en el que dije, no, no puedo hacer esto porque siento que no tiene el propósito que yo busco. O sea, yo buscaba algo que tenga más significado en mi vida, que yo pueda impactar en las vidas de las personas de una manera más grande. Y lo cambié. Y entonces, estudiando medicina, bueno, el minor en psicología realmente fue porque desde siempre me gustó todo lo relacionado a neurociencias y cogí un par de clases en psicología. Supe que si cogía un par más podía obtener un minor, entonces obviamente lo hice. Y otro punto, sí, yo creo que de inflexión fue en la residencia. Yo al principio cuando entré en la residencia quería hacer otra subespecialidad en donde a lo mejor iba a estar en el hospital muchísimo tiempo, iba a estar haciendo muchos procedimientos y turnos y una vida de residente constante, básicamente. Pero creo que en la residencia te das cuenta de que, bueno, al menos me pasó a mí, de que eso tiene un costo, ¿no? Y creo que todos tenemos distinto capital para gastar en cuanto al bienestar, ¿no es cierto? Entonces, yo, en ese momento fue cuando dije, o sea, yo necesito buscar el balance. Ese va a ser como que el punto en el que yo llegue a la satisfacción profesional y voy a estar satisfecho también con mi carrera. Entonces, para mí el balance es clave. Y por eso es que obviamente decidí una subespecialidad que puede ser un poco complicada, es verdad, por la complejidad de los pacientes, pero es una especialidad, subespecialidad que es un poco más, el ritmo es un poco más lento. No tengo yo que, por ejemplo, estar estresado contestando llamadas y corriendo al hospital como me hubiese tocado hacer si es que hacía, digamos, neurología vascular, que ellos corren así como cualquier emergencia, les sacan de las sábanas a las 3 de la mañana, lo que sea, tienen que correr. Entonces, yo creo que en ese punto dije, no, esto no es para mí. Yo hacía la residencia y viví eso y dije, no, yo no puedo vivir así todo el tiempo. O sea, yo necesito mi espacio, necesito también enfocarme en otras cosas. Tengo muchos hobbies que los he descuidado por la medicina, por la neurología. Entonces, creo que tienes que como que ver, es como me sentía incompleto solamente trabajando. Entonces, y cada uno tiene historias diferentes y ajá, esta fue la mía, mis puntos así en los que reconsideré las cosas. Y está bien equivocarse, creo que no está nada mal si es que tomaste un camino y en la mitad dijiste, ups, no, no me gusta. Está bien, o sea, te digo, a mí me pasó con la carrera y no es que ha pasado nada grave, o sea, estoy aquí, estoy muy bien y ya. O sea, creo que más bien es hasta cierto punto mejor porque puedes saber como que con más certeza que al menos ese camino no quieres. Entonces, estás más seguro cuando ya entras a algo como que 100%. Entonces, sí, eso te puedo decir. No sé si es que estuvo buena esa respuesta, pero esa fue mi historia acá. Oye, Mauri, ¿y si no fuera oncología neurológica, tenías alguna otra idea, alguna otra opción? Sí, sí, pensé, la verdad es que a mí me gusta mucho la clínica y me gusta mucho de la neurología, me gusta mucho que es como una ciencia oscura, así que te llaman cuando nadie más sabe qué está pasando. Entonces, me gusta mucho, consideré hacer neuroinmunología y neuroinfectología también. Es más, estaba considerando solamente como que hacer un año de neuroonco y después hacer otro fellowship en neuroinmunología, justamente porque hay mucho, ¿cómo se dice? Mucho overlap, mucho, como que se sobrepone mucho las dos subespecialidades. En neuroonco están, bueno, en oncología en general, ya la quimioterapia es algo que está como que quedándose atrás y hoy en día se usa mucho lo que es inmunoterapia. Entonces, yo lo vi como algo muy útil saber más de eso y no sé, todavía lo estoy considerando. Ajá. Es algo que me atrae mucho y, y creo que me va a ser muy útil, ya sea que trabaje aquí o en donde sea que decida trabajar después. Pero ahí voy viendo, ajá, todavía. Ya te digo, no sé, tendré que llegar a otro punto de inflexión tal vez para ver qué decido. Oye, Mauri, y
ahorita quería preguntarte, o sea, muchas cosas de las que mencionas son, como parece, de vanguardia, así, o sea, inmunoterapia, ese tipo de cosas. Entonces, Mm. o sea, ¿tú cómo podrías describir qué es el estudio de la neurociencia ya, lo que más te llamó la atención? Lo que más me llamó la atención de las neurociencias de acá, creo que justamente es esto, los tratamientos que hay acá y creo que el poder cambiar el pronóstico de los pacientes. O sea, imagínate que, por ponerte un ejemplo, hace unos 20 años, cualquier paciente con un glioblastoma, su pronóstico de vida era alrededor de 6 meses. Y han pasado los años y hoy por hoy yo tengo pacientes que han sido diagnosticados con glioblastoma hace más de 10 años. Entonces, realmente eso fue lo que me atrajo porque veo que hay muchísimo por hacer, o sea, hay muchísimo que explorar. Creo que en otras especialidades, por ejemplo, o sea, cada uno disfruta distintas cosas y está bien, pero por ejemplo, si hubiese hecho algo como gineco, obstetricia, creo que dicen que es una de las especialidades más felices porque, o sea, sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer. Normalmente siempre hay un final feliz y te sientes muy satisfecho con lo que hiciste, o sea, pero aquí es como que todavía hay demasiado que hacer en la parte de neuroonco, sobre todo si comparas con otro tipo de malignidades, o sea, de cáncer. Hay mucho avance en lo que es leucemia, linfoma. La sobrevida de los pacientes ha aumentado muchísimo, pero en pacientes neurooncológicos con glioblastoma en especial, todavía no hemos llegado a un índice aceptable. Entonces, esa parte es la que creo que me gusta mucho. Así que tuve chance también de comparar cómo es el manejo de un paciente con un tumor aquí versus un paciente en Ecuador y veo que realmente, si es que aquí hay mucho por hacer, realmente en Ecuador hay todo por hacer, o sea, porque o sea, no se hace básicamente nada todavía. Eh, si es que nos salimos del ejemplo de la neurooncología y nos vamos solo a las neurociencias, algo tan común como un accidente cerebrovascular. Aquí, por ejemplo, o sea, ustedes deben tal vez haber escuchado, aquí, si es que estás dentro de una ventana terapéutica, o sea, y eres candidato a recibir TPA, o sea, Alteplasa, puedes entrar al hospital sin hablar y con unos síntomas así súper severos y en cuestión de unas horas de estar de vuelta a la normalidad, gracias a la Alteplasa y a las trombectomías. Mientras que en Ecuador, o sea, hasta creo que fue hace un par de años que se aprobó por primera vez Alteplasa y la verdad es que ni siquiera se utiliza porque la gente no tiene experiencia en cómo utilizarla. Entonces, si a una persona le da ya un accidente cerebrovascular, ustedes como que aspirina y terapia y a la casa. Entonces, hay muchísimo que hacer aquí y si hay mucho por hacer aquí, imagínate todo lo que hay por hacer en los países de tercer mundo. Así que esa parte creo que es lo que más me gusta, que hay mucho espacio y mucho por hacer. Oye, Mauri, como tú mismo mencionas, hay veces que no hay buenos resultados en los pacientes, hay muchos resultados, como no es un área muy estudiada, como tú mismo nos Ujú. dijiste, ¿cómo lidias con estos resultados negativos? A veces puede ser muy demandante para ti tener muchos resultados negativos o cómo haces para tú tener Sí, algo bueno de eso. bueno, digamos que más o menos como que te acostumbras. En algún punto llegas a entender que o sea, estás tratando de cambiar el curso de algo que va a pasar, de algo que es muy certero. O sea, muchos de estos pacientes se van a morir, o sea, no hay otro remedio. Pero justo eso es lo que, o sea, el poder hacer la improbabilidad una realidad es lo que me motiva a mí a seguir intentando. Entonces, y a seguir aprendiendo. Tengo aquí unos mentores fabulosos que trabajan con un equipo muy grande haciendo estos trials y cosas y realmente es como que muy alentador ver todas las cosas que hacen y eso como que te desvía un poco, ¿no? De ese panorama tan desalentador de que, diagnosticaste a alguien con un glioblastoma, entonces no hay nada que hacer, simplemente le das manejo sintomático y listo, que es lo que se hace en, yo diría, la mayoría de países de Latinoamérica.
Pero aquí, o sea, teniendo todo este arsenal de tratamientos y cosas que puedes intentar, realmente mantienes la fe. Entonces, y les transmites eso a tus pacientes también. Entonces, no es algo tan desalentador en realidad, es algo más bien, yo diría, es alentador porque estás de manera activa buscando qué es lo que sirve porque tienes recursos para utilizarlos. Entonces solamente tienes que tener esa perspicacia y sabiduría de saber qué le sirve a tu paciente y volver a intentar y comunicarte con otras personas. O sea, realmente es algo, es una cosa que, o sea, me impresiona mucho. Nosotros, por ejemplo, todas las semanas tenemos los viernes reuniones que se llaman los tumor boards y discutimos los casos más complicados y es una reunión que se hace con todos los departamentos de neurociencias, o sea, neurocirugía, neurooncología, neuroradiología, patología, hasta nos enseñan los slides de patología, todo, 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 todo. Y realmente se forma un consenso de cuál es el mejor manejo para este paciente. Y realmente ves resultados, o sea, no es lo mismo que maneje eso un neurólogo general o un médico general, a que tengas tantos especialistas y subespecialistas como que decidiendo qué es lo mejor. Realmente ves una mejoría en el pronóstico increíble. Así que yo diría, no es tan desalentador como la gente cree. O sea, qué bueno que me dices, porque la verdad yo a Neuro le tenía en ese panorama de que no puedes hacer nada, pero tal vez es por el medio en el que me rodeo, así. Y creo que O algo sea, importante que tú dijiste es que cuando tú activamente estás buscando soluciones, creo que te llenas de confianza y mantener una fe en algo que tú estás haciendo, creo que es súper, súper valioso. Y con esto quería preguntarte, tú haciendo toda esta serie de ejercicios o tal vez ensayos clínicos que estás haciendo, ¿para dónde crees que se dirige la investigación? ¿Dónde hay mejor resultado? ¿Dónde hay más impacto en el tema de neurología? O bueno, puede haber muchas direcciones, pero no sé. creo, yo, bueno, no sé, no estoy muy seguro de otras subespecialidades. Por ejemplo, es que neurología es demasiado grande. Entonces, si es que estamos hablando específicamente de la parte oncológica, te puedo decir que es lo mío. Te puedo decir que el futuro es la inmunoterapia. No hay de otra. O sea, y hay muchos tratamientos también nuevos, ¿no? En temas neuroquirúrgicos y de radiación. Por ejemplo, acá recién estuve yo presentando justo un paper, porque tengo que presentar cada mes alguna cosa, alguna novedad así. Y, por ejemplo, pacientes con metástasis de un cáncer, metástasis leptomeningia, se daba antes radiación de la convencional, que es radiación con fotones. Entonces, era el estándar, ¿no? Era el standard of care de esos pacientes, pero la verdad es que la toxicidad a los órganos por los fotones, o sea, por radiación, puede ser bastante significativa. Entonces, ahora hacemos nosotros, algunos pacientes califican para hacer terapia con protones. Entonces, hacemos radiación cráneo espinal con protones y la diferencia es que la toxicidad es mucho menor porque no atraviesa hacia los órganos periféricos. Entonces, ese tipo de cosas, creo que hacia allá va, ¿no? O sea, a mejorar los tratamientos que tenemos hoy por hoy, que creo que el talón de Aquiles de lo que ofrecemos es justamente los efectos adversos. O sea, una quimioterapia convencional puede tener unos efectos adversos realmente desastrosos versus hacer una inmunoterapia dirigida a un paciente que tiene una mutación específica. Que obviamente pueden haber efectos adversos, claro que sí, pero el outcome puede ser mucho mejor y los efectos adversos pueden ser más leves también. Entonces, eso creo yo que es hacia donde se dirige, al menos de esta parte de la neurología que estás como que tratando pacientes con cáncer, ¿no? Y ahí en otras cosas, la verdad, creo que si es que hablas, por ejemplo, de demencia y enfermedades neurodegenerativas, he sabido también igual de algunos nuevos tratamientos. Recién, hace un año se aprobó un anticuerpo monoclonal para Alzheimer, que es el aducanumab, y se ha visto en pacientes que tienen como que deposición, ¿cómo se dice? Depósitos de proteína amiloide que pueden beneficiarse de este tipo de medicamentos. O sea, creo que igual la inmunoterapia y también para trastornos así devastadores, ¿no? Como
atrofia muscular espinal, sabes que hay la terapia genética, entonces creo que hacia allá vamos, o sea, hay terapia también de reemplazo de enzimas, que se ve mucho eso, ¿no? En pacientes pediátricos, así que hacia allá vamos, o sea, va a tomar mucho tiempo, pero sí, incluso en pacientes con glioblastoma y otros tumores se hacen muchos trials también de vacunas. Entonces, con vectores de virus y cosas. O sea, ¿para qué te cuento más? Me podría ir así 2 horas, pero sí, por ahí va. Mauri, qué chévere lo que nos cuentas. ¿Y es común ver estas terapias que nos comentas o es algo extremadamente raro que recién se está ocupando? No, no es raro. Ya como te digo, son trials, ¿no? Entonces, simplemente tienes que encontrar el paciente que sea candidato para ese trial. Ahorita, por ejemplo, tuve 2 pacientes justo en la clínica que eran candidatos perfectos para un trial. Y tenemos muchos pacientes así, o sea, por eso tenemos esas reuniones de todas las semanas, ¿no? Para ir como que revisando qué es lo que pasa con cada uno de esos pacientes y hoy por hoy tenemos como 20 pacientes nosotros que están solo en clinical trials. Entonces no es como si es poco común. Yo diría que tratamos de más bien como que suscribir a estos pacientes o reclutarlos a los trials de una manera muy proactiva. Si es que apenas el tratamiento, el standard of care falla, tratamos como que de ofrecerle más opciones. Entonces, estos trials, aparte, no son solamente como que específicos de una institución. Entonces, tú tienes un investigador principal y ese trial puede como que aprobarse en otras instituciones también. Entonces, nosotros aquí tenemos nuestros trials propios de la Universidad de Yale, pero también trabajamos con otros trials o sea, puede ser de MD Anderson, de Mass General, lo que sea. Entonces, no de hecho, es algo que hacemos todos los días, no es poco común. Y cambiándote ahora un poco el panorama de lo que, o sea, lo que tratas ahorita, ¿qué es lo más común que encuentras tú en neurología en general? O depende de dónde estés. Bueno, en la residencia cuando hacía neurología general, lo más común siempre es ver accidentes cerebrovascular o convulsiones, siempre. Creo que el tercero es dolor de cabeza. Por distintas causas, pero digamos que esa es una consulta que siempre te va a llegar en una noche que estés de turno, siempre, siempre, siempre. Y creo que en neurooncología, obviamente, lo mismo, un dolor de cabeza, convulsiones, pero obviamente con esto de que el paciente tiene un tumor o que tiene cáncer en algún otro lado. Ujú. Creo que eso es lo más común que vemos, ajá. Entonces, es el día a día del neurólogo y del neurooncólogo. Estábamos viendo que fuiste Chief Resident unos años. Cuéntanos cómo lo lograste, qué se siente, cuáles son tus responsabilidades. Bueno, cuando eres Chief Resident por un año, siempre, en cualquier lado donde estés. Entonces, te escogen, o sea, en mi programa es básicamente una votación. eh, Preguntan, hacen una encuesta a los demás residentes y también están los tratantes con los que has trabajado durante los 3 años que estás ahí. Ujú. Y entonces, nada, después de la votación, obviamente tienes que haber sido un buen residente, tienes que haber sido alguien que demuestre aptitud de ser líder, ¿no? De tener como que una actitud así de que soy el primero en llegar y el último en irme, ese tipo de cosas así. No te escucho, creo que me estás diciendo algo. No, sigue, Mauri, perdón. Sigue. Ah, ok, sé que me querías decir algo. Y, y nada, sí, entonces te escogen por un año. Yo fui jefe administrativo, entonces hay siempre jefe administrativo, jefe académico, y mi responsabilidad como jefe administrativo era básicamente coordinar que todos los servicios estén cubiertos, asegurarme de que las clínicas estén igual, ¿no? Que todos estén asignados a una clínica. Básicamente, que el servicio de neurología del departamento como que corra, o sea, funcione sin ningún problema. Hacía yo los horarios de los residentes,
Entonces, eso es un poco pesado, sí, pero es una experiencia porque al final aprendes a tratar con un grupo de gente, o sea, aprendes a ser líder. Entonces, a mí me gustó. Y dentro, o sea, dentro de ese rol de liderazgo, ¿cuál crees que fue o una experiencia retante o tu mayor reto? El AMED se la acabó la batería. Ah, sí. Me decías cuál fue lo más retante, en qué cosa, en ser jefe. Sí, o sea, en la experiencia de liderazgo. O sea, ¿cuál fue tu experiencia más retante o, ajá, el reto más Ah, retante? sí, lo más difícil que te vas a topar siempre es que nunca vas a poder complacer a todo el mundo. Si es que siempre va a haber alguien que un día te deteste y otra persona que al mismo tiempo te ame. Y al día siguiente puede ser al revés. Entonces, creo que aprendes mucho a no tomar las cosas de manera personal y a entender que las personas se pueden molestar por algunas cosas, pero que el hecho de que se molesten no quiere decir que tú tengas que tratar de arreglar todo. Tienes que simplemente tratar de ser lo más justo posible y si a alguien no le gusta, pues tratar de abordar esa situación de una manera profesional, calmada siempre y ya, o sea, hacer tu trabajo. Entonces, a veces como que ser líder puede ser un poco difícil justo por eso, porque básicamente te pones como que al frente para que todo el mundo pueda reclamar cualquier cosa, te echen la culpa de algo que no tiene nada que ver contigo. Si un residente, por ejemplo, se enfermaba y no avisaba a tiempo, eh, a mí me reclamaban, o sea, los tratantes. Decían, ¿cómo puede ser que este residente no haya venido? O sea, y a mí me tocaba hablar con ese residente y decirle, pero, o sea, creo que lo importante es saber tener una buena actitud de liderazgo y no proyectar. O sea, si es que, por ejemplo, un tratante te dice, ¿cómo puede ser que este residente no haya venido a trabajar, Mauricio, que esto, que el otro? ¿Qué puede ser? Inmediatamente la reacción humana es proyectar eso. Y después tú haces, es como el ejemplo ese de que alguien te habla y entras a tu casa y patas del perro. Entonces, ajá. Lo importante, yo aprendí mucho de esa experiencia porque, o sea, no sacas nada pateando el perro, solo sacas que cuando te descuides, el perro te muerde. Entonces, yo trataba de abordar la situación con esta gente de una manera clara, pero profesional y respetuosa y tratar de entender, ¿no? Desde una parte humana qué es lo que está pasando. Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita. Aprendí a manejar grupos y creo que eso me motivó mucho a lo otro que estoy haciendo ahorita, que es esto de la asociación que se conformó realmente. Es algo súper chévere hasta ahorita. Me gusta mucho cómo la gente le está sacando provecho y bueno, las cosas pasan por algo, tal vez ser jefe de residentes era para hacer eso. Sí, o sea, yo tal vez he experimentado también un chance y creo que nunca lo haces solo por ti, sino que también lo haces por las otras personas que te están rodeando, ¿sí? Y no sé, tal vez un poco de inteligencia emocional aprendes full. Y, o sea, justo ahorita que te pasaste tu tema de tu proyecto, ¿cómo se te ocurrió la idea de fundar? ¿Cuál sería la visión, la misión que tienes o qué quisieras lograr con este proyecto? Ujú. Creo que todo nace de la necesidad. Entonces, yo una vez estaba navegando en el Twitter y vi por ahí solamente una chica dijo, ¿cómo sería de bueno que hubiera un grupo de solo aplicantes ecuatorianos, así, para que nos podamos contar las cosas y mezclado con gente, ¿no? Que ya esté ahí adentro y nos puedan orientar? Y solamente fue eso. Yo dije, sí, ¿no? O sea, ¿por qué es que no existe? O sea, y de hecho estaba viendo que sí, en otros países existe algo parecido. Y decía, pero ¿por qué en Ecuador no existe algo así? Entonces empezó tan sencillo como un grupo de WhatsApp que, ya te digo, en menos de una semana éramos más de 150. Entonces empezó a crecer eso y con otro grupo de personas dijimos, o sea, deberíamos como que hacer despegar esto de una manera un poco más formal y realmente nos convertimos en una asociación bajo todos los términos de la ley en el Ecuador. Tuvimos que conformar una junta directiva y todo, y es un proyecto que realmente es bonito porque, o sea, la gente solo sigue llegando. Y las personas que están ahorita aplicando, en algún momento serán residentes, más adelante serán fellows y después serán tratantes. Entonces, imagínate el círculo de personas que puedes formar y eso a quién le beneficia, obviamente a todos, o sea, a los aplicantes, pero también va a beneficiar a personas en nuestro país, a pacientes y de todo el mundo, donde sea que vayamos a trabajar.
Entonces, creo que necesitamos más médicos. Es un problema que existe en el mundo en general. Necesitamos más médicos. Y creo que si es que nos aprendemos a dar la mano, podemos empezar a como que solucionar ese problema. Ujú. Qué chévere. Yo también lo que he notado, no sé, es, por ejemplo, que hay muchos médicos, pero tal vez no encuentran trabajo. O sea, es lo que a mí me saca de Ujú. mente, porque hay tantas personas que son médicos, pero hay tantas pocas oportunidades laborales. Y al mismo tiempo hace tanta falta de médicos, entonces lo que no se me hace tan nada coherente. Y te decía, porque igual yo ponte escuché un podcast que decía que uno de los retos más grandes de personas creadoras, porque al fin y al cabo estás emprendiendo y eso como que viene, o sea, tiene su mérito, pero, o sea, uno de los retos más grandes que escuché de esta persona decía que es conformar plataformas para generar un montón de trabajo para esas personas que están como por ahí, ¿cachas? Y tal vez tú Ujú. tuviste tus puntos de inflexión y todo, pero no todo el mundo tiene esa oportunidad de caerse. O sea, y también creo que es algo súper importante. Bueno, ya, eso es aparte. Ajá. Te quería preguntar ahorita, otra vez volviendo al tema de la oncología. ¿Cómo es para ti lidiar con un paciente oncológico? ¿Cómo logras sobrellevar o manejar estos casos? Am, Creo que como te decía, creo que después de que ves un cierto número de pacientes, un poquito como que de manera inconsciente te haces fuerte, te acostumbras y no es algo tan triste y ni tan desalentador como te decía, porque he visto buenos resultados aquí y los pacientes con los que yo he podido tratar realmente son muy agradecidos son simplemente algo tan sencillo como darles un poco más de tiempo hasta llegar a curarles, o sea, puede pasar cualquiera de las dos, Ujú. pero no es algo que realmente me impacte mucho así, emocionalmente, que necesite, digamos, hablar con alguien así, Dios mío, me siento súper devastado porque mis pacientes se me mueren. Realmente no, es que no pasa, o sea, desde que yo empecé aquí, todos mis pacientes que yo he visto en clínica, creo que solo uno se ha muerto hasta ahorita. Y he visto ya más de 200 en mi clínica. Es diferente los pacientes que están en el hospital, obviamente esos están mucho más enfermos y todo, pero esos no son directamente mis pacientes, entonces, pero mis pacientes, los que yo veo en mi clínica, apenas uno se ha muerto, uno de como 150, 200, ¿cuántos habré visto ya ahorita? Entonces, no es algo que me impacte tanto. Ahora, creo que en países en donde no existen todas estas herramientas para tratar a los pacientes, obviamente vas a ver algo muy diferente, ¿no? Probablemente gran mayoría se te van a morir en cuestión de semanas, meses. Entonces creo que obviamente tener algún tipo de soporte emocional es importante ahí, o sea, ya sea tu familia, tu pareja, colegas, pero siempre es importante como que ser objetivo y no dejarse afectar, saber reconocer cuando algo te está afectando y si es que eso va como que a impedir que des un cuidado óptimo a tu Ujú. paciente, pues tienes que abordar eso primero. Al final todos somos humanos y todos necesitamos como que estar sanos. No puedes ayudar a alguien si no te ayudas a ti mismo. Ujú. Y yo estaba leyendo un poco sobre la universidad que ustedes hacen como un apoyo psicosocial. Entonces, sí, ¿cómo es ese abordaje? ¿Es cultural, emocional o como tú ya decías que es multidisciplinario? ¿Podrías dar un ejemplo de cómo funciona eso ahí? Para los pacientes, dices tú. Ah, los pacientes oncológicos, ajá. Sí, bueno, nosotros tenemos un departamento de neuropsicología también. Ujú. Entonces, los pacientes, bueno, nosotros obviamente más referimos a esos pacientes por problemas de tipo cognitivo, pero si es que se trata de algún trastorno de carácter emocional, obviamente siempre contamos con psiquiatras, neuropsiquiatras, y creo que también los programas de oncología general también tienen como que eventos sociales en donde los pacientes pueden integrarse, participar, compartir historias. No he participado yo directamente en ninguno de esos, pero sé que está disponible y sé que los pacientes lo hacen muy a menudo. Ujú. Además, acá utilizan mucho, no sé, en Ecuador nunca vi esto, no sé si es que tú lo has visto, pero utilizan mucho lo que es la terapia con mascotas también. Entonces, no es raro ver perritos así terapéuticos en el hospital Ujú. y están específicamente entrenados para dar confort a pacientes oncológicos.
y tienen entrenamientos diferentes, otros son específicamente para pacientes pediátricos. O Ujú, sea, realmente son cosas que impactan. O sea, en la cafetería donde pueden comer, por ejemplo, los pacientes, nosotros tenemos un piano súper grande y todos los días, en la hora del almuerzo, se sienta un señor a tocar el piano y con música alegre. O sea, realmente no sientes que estás en un hospital y en un ambiente así muy desalentador. ujú, Entonces, creo que eso es súper importante. O sea, es muy subestimado, me parece, pero es importante. ujú. Yo lo que alguna vez escuché y era en un documental, una idea media loca que empezaron a estudiar la psicobilina, que era para pacientes oncológicos y justo por este misterio de la Ujú. humanidad que hay por en el tema de la evolución. Pero qué chévere, o sea, porque o Sí, sea, son tratamientos basados en tal vez los fundamentos de la humanidad, no sé, o sea, como en el arte, por ejemplo, que creo que es uno de los primeros como que sensaciones, perdón, sentidos que nosotros desarrollamos. Entonces, o sea, qué cool, la verdad, aquí no he experimentado nada de eso. Ujú. Y a ver, quería preguntarte también, ahorita como que ya para ir terminando la entrevista, ¿qué podrías tú adaptar de tu experiencia de neurología al sistema ecuatoriano? Uh, Mauri, Mauri. ¿me escuchas ahí? Sí, ¿No me escuchas? ya ahorita sí te escucho, ahorita sí te escucho, pero creo Ah, que, ok, no ajá. sé qué pasó. Yo ¿Qué me, tampoco. qué me estabas preguntando, perdón? Nada, o sea, me quedé justo cuando terminé. ¿En qué parte me quedé? ¿Me dijiste cómo aportarías o adoptarías algo de neurología en tus... No escuché muy bien la pregunta. Sí, la pregunta era, igual no te escuché nada de la respuesta. Era, ¿qué podrías adaptar de tu experiencia en neurología para el sistema ecuatoriano? Ah, ¿qué podría adoptar? Adaptar, o Ah, sea. o sea, lo que he aprendido. Ujú, Yo creería que, bueno, o sea, en mi especialidad, la verdad es que depende mucho de lo que tienes disponible en temas de tratamientos, insumos y eso, pero si algo he aprendido que puedo adoptarlo allá es que nunca se debe subestimar ver al paciente y un buen examen físico, porque sobre todo en medios en los que no cuentas con tecnología, por ejemplo, aquí puedes mandar a hacer una resonancia como mandar a calentar un pan en un horno, así, o sea, súper fácil, ujú, pero allá en Ecuador hacer una resonancia puede tomar semanas y ujú, además es algo súper caro. Entonces, bueno, aquí también es caro, pero igual se lo hace. ujú, Entonces, creo que realmente tu instrumento diagnóstico es qué tan hábil eres examinando un paciente. Y eso es algo que me sorprende que aquí en este país, o sea, todavía a pesar de tener toda la tecnología que tienen, son súper, súper detallados en hacer un muy buen examen y recopilar una muy buena historia clínica. O sea, realmente son habilidades que yo he aprendido y que creo que en medios como el nuestro van a ser súper útiles. Entonces, enseñar eso a las generaciones que vienen, a escuchar al paciente, a tomar una historia clínica coherente, apropiada y hacer un examen físico enfocado en el problema y que sea realmente muy preciso. Creo que son habilidades que, al menos en nuestro medio, son mucho más importantes, porque ya te digo, no existe todo este bagaje de ujú, tecnología y herramientas con las que cuentan acá. ujú, Así, nada, eso, mi experiencia, eso es lo que puedo aportar y eso es lo y creo que la parte que también me queda es esa pasión por enseñar que tienen aquí, que más o menos como que me ha contagiado mucho. Como sabes, yo di clases en la U, pero ya me gustaba enseñar, pero realmente como que después de estar aquí es algo que ha crecido mucho más y siempre quisiera estar en contacto con ese tipo de actividades. ujú, Entonces, eso. ujú. Mauri, haciendo un poco más de hincapié en el tema de la universidad en la que estás, que es Yale, que es una de la Ivy League, estaba viendo que el porcentaje de aceptación es del 7%, sí. O sea, Ujú. me parece que es un porcentaje muy difícil. ¿Qué crees que te ayudó a ti a entrar en los programas que tú elegiste? Ah, no haber tenido ningún tipo de problemas durante mi residencia para empezar, eh, y siempre haber demostrado interés por seguir aprendiendo y por hacer mi trabajo. Creo que
si es que tienes una buena recomendación de la gente con la que trabajaste, realmente se te abren las puertas en cualquier lado. Ujú, Y, y nada, simplemente es como entrevistar en la residencia, igual cuando entrevistas a un fellowship, o sea, demostrar que tienes un interés en particular por ese programa es algo que les va a atraer. O sea, ujú, puedes tener interés en general por estar en muchos lugares, pero si es que tienes como que algo en particular que te atrae de estar en Yale o en Harvard o lo que sea y que tú crees que puedes aprovechar de eso y que al mismo tiempo puedes aportar con algo a la universidad, entonces creo que es un match, ¿no? Entonces, ujú. sí, es así que funciona. Ujú. Y también haciendo énfasis en esta parte académica, ¿qué tan importante es el research en la parte de neurología, por ejemplo, para para un estudiante que quiera hacer la residencia en neurología ahí? Sí, creo que o sea, es un plus definitivamente, ¿no? Pero yo diría que no es algo que es requerido así, es como obligatorio para que tú puedas entrar a un buen programa. Eh, la verdad es que sobre todo si es que es investigación que no es dentro del área en la que estás aplicando, pues no te va a aportar mucho. No es que te va a hacer daño, pero no Ujú, es que te va a aportar demasiado también. ujú, Puedes tener toda la investigación del mundo, pero si a lo mejor, no sé, no tuviste mucha experiencia clínica o eres una persona que no tiene como que aptitudes para trabajar en equipo, ujú, tener research no te va a llevar muy lejos porque tú estás aplicando una especialidad, a una residencia en donde el 90% de las cosas que estás haciendo son clínicas. ujú, Si es que por ahí te sobra tiempo, puedes dedicarte a hacer investigación, que es bueno. Pero eso es lo que les interesa a los programas, principalmente ver que seas una persona ujú. que puede trabajar en equipo y que, o sea, se desenvuelve bien con los pacientes. Ya te digo, un plus si es que hiciste research, pero normalmente los programas esperan que hagas research mientras ya estás ahí. O sea, no es algo que te pone en presión ni nada. Ajá. Qué cool. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que ha cambiado desde que tú entraste a la residencia a estos 5 años? ¿Ha cambiado algo en el tema de hacer match o en, en el proceso de aceptación a los estudiantes? Bueno, ahora como cambió el Step One, creo que cambió mucho, ¿no? Porque me parece que eso impactó de manera un poco negativa a todos los IMGs que eh, creo que o nos basábamos mucho en tener muy buenos scores y era como que la manera de demostrar que somos al menos como que igual de aptos que los graduados americanos. Ujú, Ahora, si es que imagínate, ponen un step, pass or fail, ¿cómo puedes poner una métrica? ¿Cómo puedes saber si es que, o sea, esta persona en realidad es como que más o menos al mismo nivel de un graduado americano, ¿no es cierto? ujú, sí, Imagínate que todos los exámenes fueran pass or fail. ¿Cómo comparas? O sea, entonces realmente tienes que hacer méritos de otro tipo. Si es que tú me dices, tengo un graduado americano y un extranjero, y digamos que todos los exámenes son pass or fail, si es que solamente los comparo por eso, yo voy a coger el americano, asumiendo que soy un director de programa de Estados Unidos, voy a coger el americano, porque o sea, sé que no tengo que pagar visa, no hay como que todas estas barreras de lenguaje que pueden existir o cosas, o sea, sé que es una persona que está acostumbrada al sistema, entonces creo que el simple hecho de haber cambiado ese examen vuelve las cosas un poquito más complicadas y le pone más peso a los exámenes que sí son calificados como el Step 2, el CK. Y ujú, ahora sé que hay estos pathways y otras cosas también, me parece que todo eso tiene más peso. ujú, Creo que se complicó un poquito, pero aún así creo que no es que sea imposible entrar ni nada que ver. Creo que teniendo los contactos correctos puedes llegar a entrar ujú, en cualquier lado igual. Ja. ujú. ¿Y esta dificultad también se incrementó en la población extranjera? ¿O solo es global o sería más complicado para un extranjero entrar? Por estos cambios que te conté, yo lo veo como que es más complicado para los extranjeros. No es que bestia, o sea, se complicó y está imposible, no, pero sí veo que cada vez es más difícil. Recién vi una noticia de que estaban considerando poner alguna especie de requisito de que la universidad en donde te graduaste tiene que haber sido acreditada para poder ser ECFMG Certified, alguna cosa así. Entonces, o sea, yo solamente veo eso así de reojo, pero veo que son cada vez como que más trabas y más cosas. Entonces, creo que se va complicando.
Y creo que justamente por eso tener un grupo como el que lo conformé yo, de contactos y gente que te puede ayudar, creo Ujú, que súper, súper importante, porque son personas que te pueden guiar y más o menos ayudar en este proceso que se vuelve más difícil cada año. ujú. Ujú. Qué chévere. Bueno, ojalá que la audiencia como que cache el proyecto y que te empiecen a seguir más los que sí quieren ir, pero Sí. eh, bueno, ya para terminar, la última pregunta, ¿algún mensaje, o bueno, sería más bien como un mensaje que quisieras darles a los que estén interesados en ingresar en programas de neuro en Estados Unidos o en general a un programa de medicina en Estados Unidos? ¿Qué les podrías decir para motivarles? Empiecen pronto, o sea que si es que les interesa, están en un cuarto año, quinto año, creo que ya empiezas a ver pacientes y que empiecen a experimentar qué es lo que les gusta, tengan ya en claro más o menos qué especialidades son las que van a aplicar. Y si es que les interesa Estados Unidos por alguna u otra razón, que empiecen pronto, que empiecen a gestionar algún tipo de rotación, algún tipo de investigación, research, lo que sea, pero el tiempo pasa muy rápido, o sea, no se puede uno quedar dormido y decir, bueno, primero me gradúo y después espero y después no. Y que sepan que, o sea, venir acá es una odisea, ¿no? No es algo como voy a me voy a matricular en un colegio y listo. Es algo muy complicado, demanda mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo. Emocionalmente puede ser muy estresante y solo les diría que, o sea, si es que ya se comprometen con ustedes mismos a venir acá, que, o sea, es por un corto periodo de tiempo, pongan el 100% o el 200% de lo que tienen para poder entrar y se concentren solamente en eso. Yo he visto muchas personas que cometen el error de que dicen, sí, sí voy a venir acá a Estados Unidos, pero lo toman como una segunda prioridad, como un objetivo secundario, y eso no va a funcionar nunca. Entonces, si ya te decides a venir acá, por al menos yo diría un par de años, tienes que vivir, tienes que respirar Estados Unidos y medicina de aquí y tienes que estar en ese proceso. Si no lo haces con esa intensidad, no vas a llegar. Es lo que te puedo casi, casi que sí. Bueno, Mauri, te agradecemos un montón por haber aceptado la entrevista. El Ahmed me mandó un mensaje diciendo, o sea, pidiendo perdón por que se le acabó la batería. Y nada, te agradecemos un montón por haber aceptado y gracias, gracias es lo que te puedo decir. De nada, no, no, muchas gracias a ustedes, Joshua, súper chévere este espacio y cualquier cosa, las órdenes, ya saben. Chévere.